Hola a todos, sean bienvenidos a la sesión número 2, titulada Cantidad total de abono natural para la producción, dirigida al área de matemática para estudiantes de cuarto grado de secundaria, ¿no? Mi nombre es Gonzalo Quispe Alex y sin más que agregar empecemos con las siguientes indicaciones. La primera es prestar mucha atención y la segunda es tomar apuntes. Muy bien, empecemos con la presentación de nuestra situación problemática que dice así. María desea plantar árboles en forma lineal. Si al primer árbol le echa 100 gramos de abono y al segundo árbol le echa 50 gramos más de abono que al primero y así sucesivamente, si al último árbol le echó 850 gramos de abono, ¿qué cantidad de abono usó María en total para echar a los árboles? ¿Cuántos árboles plantó María en total? Vamos a ver un pequeño video como motivación. Las progresiones aritméticas. Queremos construir un castillo de naipes de 8 pisos, pero no sabemos cuántos necesitaremos. Empecemos por el principio. ¿Cuántas cartas habrá en el piso de abajo? Veamos en primer lugar de cuántas cartas precisamos para construir un castillo de un solo piso. En este caso, tenemos suficiente con 2 cartas. En la base de un castillo de 2 pisos debe haber un total de 5 cartas. Un castillo de 3 pisos requiere 8 cartas en su base. Y para un castillo de 4 pisos debemos construir una base formada por un total de 11 cartas. Como ves, para levantar la base de estos castillos hemos añadido cada vez 3 cartas. Este valor, el 3 en este caso, recibe el nombre de diferencia. Por tanto, 2, 5, 8, 11 forma lo que se llama progresión aritmética. Para saber el número de cartas que se necesitan para levantar la base de un castillo de naipes en función de su número de pisos, tan solo tenemos que aplicar la expresión del término general de una progresión aritmética. A sub 1 es el primer término de la progresión, n, la posición del término de la progresión que queremos calcular, y d, la diferencia. En nuestro caso, el primer término de la progresión es 2, porque en la base del castillo de un piso hay solo 2 cartas. N es 8, ya que queremos calcular el número de cartas de la base que hay en un castillo de 8 pisos. Y D, la diferencia, es 3. Si sustituimos estos valores en la expresión general y operamos, encontramos que la base de un castillo de 8 pisos está formada por 23 cartas. Pero, ¿qué pasaría si el castillo de naipes tuviera 1000 pisos? ¿Tardaríamos mucho en calcular cuántas cartas habría en su base? Aunque parezca un cálculo largo y complicado, si aplicamos la expresión del término general de una progresión aritmética, encontraremos la solución con mucha facilidad. Ahora el valor de n es 1000. Sustituimos los valores y operamos. La base tendrá nada más y nada menos que 2999 cartas. Muy bien. Prosigamos con los saberes previos. La primera pregunta es, ¿qué son las progresiones aritméticas? Bueno, como lo habíamos visto en el video, las progresiones aritméticas es una sucesión de números que se pasa de término a lo siguiente mediante la suma o la resta, ¿no? ¿Y cuál es la fórmula del término enésimo de una progresión aritmética? Como ya había mencionado en el video también, el término enésimo de una progresión aritmética es igual al primer término sumado por n más menos 1 multiplicado por la diferencia, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de las progresiones aritméticas? Si nosotros tenemos un valor inicial, ¿no? Por ejemplo, tenemos nuestra ganancia que hemos obtenido en ventas, ¿no? El primer día. Y el segundo día también ganamos respecto al anterior, ¿no? Sumando una cantidad o restando una cantidad, dependiendo si hemos ganado o hemos perdido. Y de acuerdo a eso, podemos nosotros hallar o determinar cuánto es lo que queremos ganar a la siguiente, teniendo en consideración la diferencia, ¿no? Muy bien. Nuestro propósito de la sesión del día o de esta noche es determinar la cantidad de abono natural para una producción, ¿no? Entonces, hacemos, ¿no? ¿Qué es una progresión aritmética primeramente? Como ya se había mencionado, una progresión aritmética es una sucesión, ¿no?
y una sucesión es un conjunto de números ordenados que está representada por un término general, ¿no? Asimismo, la progresión geométrica se pasa de un término al otro mediante la adición o la sustracción. Y a ese término o a esa suma o a esa resta se le va a conocer como la diferencia y se le va a representar generalmente con la letra R, ¿no? El término general, como ya les había mencionado, era, ¿no? Es igual a lo siguiente, ¿no? A sub n, que va a representar el término general o el término que nosotros queremos hallar, es igual, ¿no? Al primer término, a sub 1, representa el primer término, sumado n, que va a representar la posición del término que nosotros queremos hallar, menos 1, y todo eso multiplicado por la razón, ¿no? Muy bien. Entonces, dicho esto, continuamos, ¿no? La suma de términos de una progresión aritmética va a estar dado de la siguiente manera. S sub n, que representa, ¿no?, la suma de términos, es igual al cociente, ¿no? Y en el denominador vamos a encontrar al primer término más el último término multiplicado por el número de términos que nosotros encontramos, ¿no? Por n, el número de términos. Y todo eso dividido sobre 2, ¿de acuerdo? Eso va a ser la suma de términos. Y para el número de términos, la fórmula es lo siguiente. El número de términos, que generalmente se le representa como n, va a estar dado por una suma, ¿no?, de un cociente. En este caso, el numerador va a estar dado por el último término menos el primer término y dividido entre t, o en este caso sería el r, ¿no? Perdón. Acá es r, la razón, ¿no? Y sumado más 1. Muy bien. Dicho esto, pasamos a la siguiente ejemplo, ¿no? Ejemplo 1. ¿Qué nos dice en el ejemplo? Nos dice lo siguiente: hallar la suma y número de términos de la siguiente progresión aritmética. ¿Cuál es la progresión? Ahí tenemos 28, 32, 36 y 92, ¿no? El último término. Solución. Para la suma de términos y número de términos, es lo que nos pide allá. Solamente es cuestión de obtener o reemplazar nuestros valores en nuestra fórmula, ¿no? Y primeramente vamos a identificar nuestros valores para la suma de términos. Primero, a sub 1, el primer término, es igual a 28. Acá lo tenemos, ¿no? Primer término. A sub n representa el último término. ¿Cuál es el último término? Es 92. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos. ¿Qué más nos pide? N. Pero n no sabemos. N, ¿a qué es igual? N lo vamos a calcular con esta formulita que vemos acá. Entonces, representamos, ¿no? R, o es la razón, es igual a 20 o a 32 menos 8. ¿Por qué? Vamos a restarlo el siguiente término con el término anterior para obtener la razón. Haciendo esa operación nos damos cuenta que nuestra razón es igual a 4. O sea, la diferencia es igual a 4. Muy bien. El primer término ya les había mencionado, ¿no? Era igual a 28 y el último término igual a 22. Dicho esto, entonces simplemente es cuestión de reemplazar en nuestra fórmula, ¿no? A sub n, el último término, 92, menos el primer término, 28, dividido por entre la razón, ¿no? La razón era 4 y más 1. Y operando esta operación nos damos cuenta que n, o sea, el número de términos, es igual a 17. Significa que en esta progresión que nosotros tenemos hay 17 términos, ¿no? Y solamente nosotros podemos ver 4, ¿no? Pero en los puntos suspensivos nos indica que hay más términos. Muy bien, entonces, como ya conocemos el valor de n, reemplazamos en la fórmula de suma de términos para poder hallar, ¿no?, la suma de todos estos términos, o sea, la suma de los 17 términos. Entonces, solamente reemplazamos, ¿no? Primer término igual a 28. El último término, 92. N es igual a 17. Lo reemplazamos y lo dividimos todo esto sobre 2, ¿no? Resolviendo esta operación, es igual a que la suma de términos es igual a 1020. ¿De acuerdo? Significa, ¿no?, que 28 más 32 más 36 más 40 y así sucesivamente hasta 92 es igual a 1020. ¿De acuerdo? Listo. Con este ejemplo ya podemos pasar a la resolución de nuestra situación problemática. Y lo vamos a hacer con la teoría de la idoneidad didáctica. ¿En qué consiste esta teoría?
Esta teoría consiste en lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer un estudio preliminar que ya lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Nuestro concepto, nuestra teoría, todo eso. Luego de eso vamos a implementar un diseño. Luego vamos a poner en práctica, ¿no? Nuestro diseño que hemos hecho, ¿no? Y finalmente vamos a hacer la evaluación. Muy bien. Como ya les había mencionado, el estudio preliminar ya lo habíamos hecho. Ahora solamente vamos a hacer el diseño. Para lo cual vamos a leer nuestra situación problemática nuevamente. ¿Qué nos dice? María desea plantar árboles en forma lineal. Presten atención acá. En forma lineal. Significa que va a ir uno, así, ¿no? Acá tienes un árbol, acá tienes otro árbol, otro árbol, otro árbol, ¿no? Forma lineal, ¿no? O sea, se va a formar una línea recta. ¿De acuerdo? Si al primer árbol le echa 100 gramos de abono y al segundo árbol le echa 50 gramos más de abono que al primero y así sucesivamente, si el último árbol le echó 850 gramos de abono, ¿qué cantidad de abono usó María en total para echar los árboles? ¿Cuántos árboles plantó María en total? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a graficar la cantidad de árboles, ¿no? O vamos a graficar nuestros arbolitos, ¿no? Que nos dicen en forma lineal. Acá lo tenemos, ¿no? Nuestro primer arbolito, el segundo, el tercero, el cuarto, y así sucesivamente hasta el último árbol, ¿no? Muy bien. Vamos a ponerle nombres. El primer árbol va a tener el primer término, ¿no? El A1. El segundo va a ser el A2. El tercer árbol va a tener el nombre de A3. El 4 de A4 y el último de A n. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a poner la cantidad de gramos de abono que le hemos echado. Nos dice, al primer árbol le echó 50 gramos. O sea, al primer árbol le echó 50 gramos. Ahí está. De abono, ¿no? Al segundo árbol le echó 50 gramos más de abono que al primero. O sea, 100 más 50 es igual a 150. Listo, ahí tenemos, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, significa que al tercero le va a echar 50 gramos más que al segundo. Al cuarto le va a echar 50 gramos más que al tercero. Y así sucesivamente, ¿no? Si al último árbol le echó 850 gramos. Ahí está, 850 gramos. Y la pregunta, ¿no? ¿Qué cantidad de abono usó María en total? O sea, tenemos que hallar la suma, ¿no? La suma de todo es la suma de 100, la suma de más 150, más 200, más 250 y más 850. Y para hallar eso, solamente vamos a emplear lo que es la fórmula de la suma, ¿no? De una progresión. ¿Y cuántos árboles plantó María en total? Para eso vamos a usar la fórmula para determinar la cantidad de términos, ¿no? Entonces, prosigamos, ¿no? ¿Qué nos dice la pregunta? ¿Qué cantidad de abono usó María en total para echar los árboles? Ese es igual el abono total es igual a la suma de términos, ¿no? Claro, ¿no? A la suma de términos. Y ahí tenemos nuestra formulita, ¿no? Simplemente identificamos, ¿no? El primer o el último término es igual a 850 gramos y el primer término es igual a 100 gramos. También necesitamos n, pero n es igual al número de árboles, ¿no? Y para eso necesitamos el total de árboles, ¿no? El total de árboles va a ser igual a la fórmula para hallar o al número de términos de una progresión de nuestra sucesión, ¿no? De nuestra función aritmética. Entonces, pasamos, ¿no? También identificamos, ¿no? El último término que es igual a 850 y el primero que es igual a 100 gramos, ¿no? Efectivamente. Y la diferencia obviamente queda igual a 50, ¿no? Porque nos dice que, claro, ¿no? Y el S, ¿no? ¿Cómo hallamos la diferencia o la razón? Restando, ¿no? El término anterior, perdón, el término posterior menos el término anterior. En este caso sería 150 menos 100 gramos, ¿no? Ese sería todo nuestro diseño. Muy bien, pasamos a la implementación. Para hallar la cantidad de árboles, como ya les había mencionado, era aplicar, ¿no? La fórmula del número de términos de una progresión aritmética, ¿no? Y como ya habíamos identificado nuestros valores, en este caso la razón también va a ser igual a 50, solamente reemplazamos, ¿no? Sería, ¿no? N, que representa el total de árboles, es igual a 850 menos 100, todo eso dividido entre 50 y lo sumamos más 1. Resolviendo esa operación nos damos cuenta que N es igual a 16. O sea, el total de árboles que se ha plantado es igual a 16. Una vez obtenido el número de árboles, podemos hallar la suma total de abono que se le echó, ¿no? Como ya habíamos identificado también la cantidad
o habíamos identificado nuestros valores, ¿no? Que el último término era 850 y el primer término era 50, y n, que representa el número de términos, es igual a 16. Simplemente reemplazamos en nuestra formulita, ¿no? A sub 1, el primer término, 100, ¿no? A sub n, último término, 850, y n igual a 16, ¿no? El total de árboles, y lo dividimos sobre 2. Entonces, la cantidad de abono que se utilizó es igual a 7600 gramos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué cantidad de abono usó María en total para echar a los árboles? María usó 7600 gramos de abono en total. ¿Y cuántos árboles plantó? El total de árboles era igual a 16 árboles, ¿no? Pasamos a la evaluación. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta número 1? La pregunta 1, ¿no? Nos dice, ¿no? ¿Cuál era la suma, no? Entonces, María, o la suma de total de abono que utilizó es lo siguiente, ¿no? María ha utilizado 7600 gramos de abono en total. Y a la siguiente pregunta, ¿qué nos dice la siguiente pregunta? Nos dice, ¿qué respuesta o cuál es la respuesta a la pregunta número 2? No, la pregunta número 2 nos dice, ¿no? Identificar la cantidad de árboles, ¿no? Entonces, ¿cuántos árboles ha plantado María? María ha plantado 16 árboles en total, ¿no? Sigamos con la evaluación. ¿Qué pasos seguimos para llegar a la solución de nuestra problemática? Hemos realizado un estudio preliminar, realizamos un diseño para la solución de nuestro problema mediante un gráfico, ¿no? Que le hemos elaborado, ¿no? Hemos graficado nuestros arbolitos en forma lineal, ¿no? Y lo representamos haciendo uso de la progresión aritmética y aplicando las fórmulas que conocemos, ¿no? ¿Es correcto los cálculos al usar los números racionales? Claro, ¿no? Sí, porque hemos utilizado las fórmulas de nuestra progresión, ¿no? De nuestra progresión geométrica. Perdón, de nuestra progresión aritmética. Reto de la semana. Esto es para ustedes, ¿no? La situación problemática número 2, quien dice arreglo de sillas. En la institución educativa Javier Edat hay una fila de asientos en donde la primera silla está a 4 metros de la tribuna y después hay 1.5 metros entre las demás sillas. Si nos sentamos en la silla 16, ¿cuál es la distancia en metros que nos separa de la tribuna? ¿Cuál sería el número de sillas si la distancia entre el escenario y la última silla es 50 metros? Lo van a aplicar o lo van a resolver utilizando las fórmulas, ¿no? Pasamos a la metacognición. ¿Qué aprendimos hoy? Esta noche o en esta sesión hemos aprendido a resolver situaciones problemáticas empleando las fórmulas de suma y número total de términos de una progresión aritmética. ¿Y de qué forma lo hemos aprendido? Lo hemos aprendido expresando los datos en una sucesión, ¿no? En este caso, la sucesión es una progresión aritmética y aplicando las fórmulas ya mencionadas, ¿no? ¿Y de qué manera nos sirve en la vida cotidiana? ¿No? Nosotros, los datos que nosotros poseemos, podemos extraerlo y expresarlo mediante una progresión aritmética para luego usar nuestras fórmulas, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos identificar si hemos ganado o hemos perdido. ¿De acuerdo? Disculpe, se ha movido. Muy bien. Conclusiones. ¿Qué es una progresión aritmética? Una progresión aritmética es una sucesión de números ordenados en donde el siguiente término es la suma o la diferencia del término anterior con una razón, ¿no? En este caso la razón era la constante R. ¿Y cuál es la fórmula para determinar la suma y número de términos? Para la suma es igual a, acá lo tenemos, ¿no? Para la suma es igual a sub 1 más a sub n multiplicado por el número de términos y todo eso dividido entre 2. Y la fórmula para determinar el número de términos es igual a sub n menos a sub 1 o el último término menos el primer término dividido entre la razón o la diferencia y sumado más 1, ¿no? Con la unidad. Muy bien, eso sería todo por esa noche. Aquí les dejo mis datos personales. Si tienen alguna duda, no duden en llamarme o en escribirme. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.